Nuevamente estamos descifrando toda la trayectoria del cuento de Caperucita Roja. Mi nombre es Edson Montoya y estamos en nuestro canal Pensamiento Vagabundo. Un pensamiento que hay que aprender y aprender a incluirlo, a verlo. Está sobre nosotros, está en nosotros. Es lo que ocurre a nuestro alrededor sin ser visto. Vaga en medio nuestro. Es el espíritu de la vida, el espíritu de las cosas. Y poderlo ver, empinarnos a una cima para corresponder a él, es el objetivo del canal. Buscamos siempre que se suscriban, siempre que me den me gusta y sus comentarios en aquellas personas que desean entender, extender un poco más el conocimiento, van a poder corresponderse en la gratitud de poder nosotros seguir proyectando nuestro espacio en el entendimiento, en el compartir, y el ver el conocimiento como una necesidad propia para establecer una cultura más inteligente. Estamos cifrando dentro del placer estético que tiene un cuento los principios que hacen que el cuento sea estético y tenga placer. Entre esos principios hemos podido explicar cuáles han sido los principios duales de la realidad dentro del estado psicológico de Caperucita o de toda niña que entra al desarrollo psicosexual, y estamos enfatizando que la realidad de Caperucita es una necesidad de afecto masculino a una ausencia de padre, conocida por Sigmund Freud como el complejo de Electra. Va dirigido este espacio a la cultura, al conocimiento, al saber cuáles son nuestras estructuras sociales, a nuestros amigos sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, filósofos, literatos, a todas las personas estudiantes que están formando como una licenciatura, a todas las madres, a todos los padres. Es el conocimiento de la base social en que sus aspectos psicológicos van a entrar a la socialización humana. Y estamos viendo dentro de estos principios estéticos del cuento que hay un lenguaje inconsciente en Caperucita, el cual fue explicado, invitamos a ver el video, cómo funciona la imaginación dentro de los principios estéticos de un cuento, y vamos ahora a ver cuál es el problema existencial en el cuento. ¿Cuál es el problema en que Caperucita, como cuento, vio sumergidos sus personajes? El primer problema existencial en Caperucita lo hallamos cuando participa el gran personaje del cazador. Aquí se desarrolla el problema existencial de cada personaje. Empezamos por el problema existencial del cazador. Como principio activo, lo dice la palabra, cazar. El principio activo del cazador es cazar. Y él está en el bosque y salió a cazar. Iba pasando por la casa de la abuela y después de que el lobo sació su voraz apetito, se metió de nuevo en la cama y comenzó a dar sonoros ronquidos. Entremos en la imaginación y en la literatura. Sabemos que ya entró desnuda Caperucita del lobo y el lobo ya sació su apetito. ¿Cuál apetito? El haber intercambiado la seducción por la inocencia, y allí empezó a dar en su cama ronquidos. ¿Cuáles ronquidos? Pueden ser los ronquidos en el dormir o en el cumplir su sueño, o los gemidos propios dentro de cualquier actividad erótica y propia del escenario en que Caperucita se encuentra con el lobo. Y en esos quejidos, ronquidos, en esos actos sonoros, el cazador se activa. Y él acertó, al pasar por la casa, pensar: esa señora, esa viejita no puede dar esos alaridos, esos ronquidos, algo pasa allí. Y él entra a husmear porque es el problema existencial del cazador. Cazar es mi problema existencial. Y en ese problema existencial tiene que saber qué cazar. Y sabe que la anciana no es quien genera esos ronquidos, esos gemidos,
y va hacia la alcoba y al acercarse, ¿a quién encuentra? ¿A quién encontró el cazador? Encontró en Perrault al viejo verde y le dice, mira dónde vengo a encontrarte, viejo verde, hace tiempo que te busco. Los hermanos Grimm dicen, mira dónde vengo a encontrarte, viejo cazador, que hace tiempo que te busco. Veníamos estableciendo que Caperucita Roja es una socialización del desarrollo de la niña a manos de hombres propios de una cultura. Era normal para el hombre de una época de 1200, 1300, del año 1000, del año 900, se han encontrado caperucitas desde 400 años después de Cristo como historia, porque es propio de la naturaleza humana que cuando la niña empieza en su florecer erótico como mujer a establecer una socialización de su erotismo frente al hombre capaz de establecer un intercambio de seducción frente a su inocencia. En busca de un afecto perdido entre ambos, se establece entonces que viene un cazador a poner fin al principio del placer y dar un principio de la realidad a la norma. Y en el tiempo de Perrault, ¿cuál era la norma? Que él era un viejo verde. Y bajo viejo verde siempre he encontrado los hombres adultos que buscan siempre establecer un contacto erótico con las niñas. En ese tiempo se establecía una normatividad social y se decía viejo verde a establecer con los hermanos Grimm que era el viejo pescador, porque ya para la época los hermanos Grimm habíamos venido cambiando, que no era una normatividad propia establecerlo, donde la época las niñas se podían casar a cualquier época o como cultura eran tomadas. Ese aspecto de no tomarlo como viejo verde, no como viejo pescador, es un sinónimo que intercambian los dos cuentos, pero aluden al mismo principio, al viejo verde con que se estableció el inicio de Caperucita Roja. Y desde hace tiempo vengo a buscarlo porque es mi problema existencial. Cazar a aquellas personas que no establecen el principio de realidad en la niñez. Ese es un principio existencial que se encuentra en el cuento y es traducido en las leyes, las normas, los principios de urbanidad o todas aquellas condiciones o decretos que establecen un principio de ley sobre la niñez. Ese es el viejo cazador, que en las familias puede ser el tío, el hermano, el mismo papá, el mismo profesor, el mismo psicólogo, el mismo amigo, que viene a establecer aquí hay una norma. Y la norma es que te vengo a cazar a ti, lobo, frente a cualquier principio de placer que tenga Caperucita. Vamos a entender que bajo ese principio existencial, ¿qué hizo el cazador? No mató al lobo. Algo importantísimo dentro de este cuento es que no fue el lobo quien dio muerte al, no fue el cazador quien dio muerte al lobo. El lobo antes de disparar decidió rajar al lobo y de allí sale Caperucita. Al no matar al lobo, se convierte en un problema existencial. ¿Lo mato o rescato a la niña? Este es un problema propio de familia, porque vamos a establecer qué ocurrió con Caperucita en el desarrollo psicológico del cuento. ¿Mato a este personaje o le doy vida a la niña? Fue una problemática existencial en la que se encontró el cazador. Y él decidió rajar al lobo en su vientre y de allí sale esa Caperucita y dice, ¡ay, qué susto he pasado! ¡Qué oscuro estaba en el vientre del lobo! ¿Cuántas niñas entran a que muchos hombres adultos, y es una estructura muy lamentable hoy en día a través de la internet, que se suele buscar de hombres adultos para que las niñas rompan dentro de la norma el principio de realidad para establecer un principio de placer?
y bajo ese principio de placer en que se convierte sus vidas. Alguien se adueña de una condición si se lo doy todo, y bajo esa condición la niña empieza a entrar a un vientre oscuro del cual ella ha pasado un susto que es el problema existencial de Caperucita. Es un problema tan existencial que ella decide, después de haber salido con su abuela de ese punto donde las devoró y se convirtió tan oscuro dentro del lobo, que ella decide darle muerte al lobo. Es Caperucita quien decide llenar su estómago, que era lo que él siempre llenaba, su estómago. Él quería consumir, consumir, consumir hasta consumirla a ella, y lo llenó de rocas tan pesadas que él, al levantarse, no pudo con ellas y murió. Una roca pesada, la ley. Me está pasando esto con el profesor, me está ocurriendo esto con mi hermano, me está ocurriendo esto con el vecino. Y a eso que usted quiere consumir en mi vientre le doy algo más pesado. El decirle a la mamá, el, el establecer la ley y el buscar del cazador, que no es el que le da muerte al lobo. La muerte al lobo es el problema existencial de Caperucita, y ella elige matar al lobo. Este cuento nos da una enseñanza grande, padres de familia. Mientras sus hijas no sean quienes decidan transformar el aprendizaje de Caperucita en una realidad, no va a ser nadie más quien dé muerte al lobo. Es toda niña quien debe establecer su problema existencial. Usted no le va a matar el lobo a su hija. Usted le puede decir, no salga con el profesor de educación física porque usted es una niña. No salga con el gerente de la empresa porque usted entró como secretaria. No salga con tal persona porque es casado y usted apenas está teniendo su menstruación. Esas condiciones establecidas las rescata el lobo, que es la sociedad, es la ley, es el padre, es la figura paterna que no cuidó y que al no cuidarla como padre la establece como norma. Le va a quitar el principio de realidad, le va a quitar el tiempo en que usted quiera ser repetitivo, salir de la norma. Ella mató al lobo porque era su problema existencial. ¿Qué hizo el cazador? Se llevó la piel porque era lo único que quedaba de ella. ¿Qué hizo Caperucita? Darle muerte al lobo. ¿Qué hizo la abuela? Disfrutar de lo que Perrault o los hermanos Grimm establecieron en el cuento. La torta y la mantequilla fue llevada en Perrault por Caperucita. ¿Qué hace Caperucita con una mantequilla cuando va a entregar su estructura virginal? ¿O qué hace con una botella de vino en los hermanos Grimm? Aquello que es un símbolo erótico dentro del encuentro de desnudez con el lobo fue lo que con la abuela se estableció, la comida, el alimento. O sea, eso por lo cual usted permitió que el lobo, al llegar primero, su nieta entrara desnuda a su propia cama. Esa negociación establecida por la abuela, que era, como lo establecimos en videos anteriores, una necesidad también de que la abuela no tenía esposo, ella no tenía, la Caperucita no tenía abuelo. Una soledad con Caperucita, una soledad con su madre de figura paterna, que hacía que la figura paterna fuese la angustia en la cual al lobo, que es toda figura masculina que establece una relación social erótica con la niña que empieza a deslumbrar su sexualidad, implica un intercambio de necesidad de afecto. Por eso Caperucita, al ver esas manos tan grandes, permitió que la abrazara en su desnudez. El problema existencial del cazador actual, la ley, el padre, el profesor, el amigo, todos ellos irán a responder como responde Caperucita ante su existencia. Voy a intercambiar la agresividad con que ustedes ven el lobo, y yo, para disfrutar de mi principio de placer, generaré una agresividad de distancia ante ti porque no deseo tu norma. Pero cuando Caperucita vuelve a establecer la norma, vuelve a tener contacto con sus padres,
con sus amigos, incluso con aquel que le permitió como cazador que ella le diera muerte al lobo. Ese es el problema existencial de Caperucita, una condición en que nos dice cada cuento establece que usted tiene un rol como padre, como familia, como ente social y como cazador. Usted ya sabía que desde tiempo viene cazando estas circunstancias. Por lo tanto, este cuento tan hermoso y espectacular, en la realidad es el desarrollo psicosexual de las niñas que cuando empiezan a tener sus primeros despertares eróticos salen de la norma y establecen un problema existencial que da el cuento. ¿Cómo elegir entre seguir la norma bajo un proceso de maduración apropiado a la edad o establecer primero un principio de realidad que lo que va a buscar es un placer para sí mismo, pero una agresividad hacia los demás? Porque para disfrutar del placer tengo que disfrutar de un tiempo fuera de la norma. Y para vivir fuera de la norma defiendo mi placer con agresividad hacia aquellos que cuando viene el cazador vuelve y los establece como vínculo social. Ella volvió donde su madre y su madre la recibió. Tuvo buen vínculo con su abuela y dicen en la extensión de los hermanos Grimm que cuando el lobo volvió, ellos le cerraron la puerta y no lo volvieron a entrar. De hecho, le dieron como placebo un olor a salchicha donde él entró y murió quemado. Todo esto es la enumeración de un problema existencial que el cuento nos da. Por eso padres de familia, docentes, estudiantes de literatura, de licenciatura, personas que buscamos siempre el conocimiento psicológico ante los demás. Cuando esas estructuras de lenguaje simbólico las encontremos en un cuento, el cuento nos está diciendo que hay un problema existencial en cada uno de los personajes y cada uno de los personajes está tomando una existencia propia del ser humano. Sus hijos no son ajenos a ello. Este es Pensamiento Vagabundo, un canal en el cual empinamos el conocimiento al entendimiento de los textos, la literatura y los libros que nos permiten hallar una realidad en nuestras vidas. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirnos y esperamos todos sus comentarios.